Primero empezamos siempre orando, como dice la canción así Rama. Oro primero y medito en los sadhus, que así bendecido sea un día cualificado. Así que, por favor, mi descualificación para transmitir esto la tengo presente, pero uno tiene que animarse a brindar un servicio a todos ustedes, a las generaciones que vienen, a aquellos grijastras, a los futuros grijastras. Es muy importante porque el grijastra es como el pilar de la sociedad. En realidad estamos hablando de que la mayoría de la gente es grijastra. Escasamente hay algunos monjes renunciantes, sannyasi, etcétera, que pueden estar así en ese ámbito toda su vida, en ese desarrollo del bhakti. Pero todos nosotros, los demás, necesitamos tener una familia, conformar todo eso. Entonces, por eso es muy importante. Hoy en día mismo, por ejemplo, acá en el Chakra, casi la mayoría somos grijastras en realidad. En algún momento hubieron bastantes brahmacharis, pero ya están asociados. Entonces, ahí se ve cómo está funcionando todo desde hace mucho tiempo. Todo viene así, ¿no? Por otro lado, es justamente esa dinámica, esa observación que causa esta motivación también para transmitir los conceptos reales del Grijastra Ashram, que muchas veces por falta de formación, de preparación, porque estamos empezando, muchos están empezando, no tenemos la claridad suficiente de qué se trata. Inclusive, bueno, esta motivación de hacer este tipo de charlas, justamente para que es parte de la formación. Hay muchos que ni siquiera son iniciados y nunca han vivido en un ashram. Y por lo tanto, no tienen un poco de práctica, la experiencia de alternar con demás grijastras que llevan más tiempo. Entonces, y por otro lado también toman conceptos que no necesariamente son los conceptos reales del Grijastra Ashram. Porque ¿qué es el Grijastra Ashram, no? Ashram es un lugar bendecido por el Señor Krishna. Todos los ashram, ¿no? Son lugares bendecidos para que Krishna nos da para nuestro desarrollo. El Sanya Ashram, Vanaprastha, etcétera, ¿no? Entonces, realmente el Grijastra Ashram no se debe menospreciar. Es como el medio ambiente que el Señor Supremo nos da para desarrollar nuestro bhakti. El Grijastra Ashram no significa una situación caída de la jiva propiamente tal. Porque existe el Grijastra que se desarrolla a partir de la afinidad con su ideal. Eso es Grijastra realmente. Grihamedi es aquella persona que simplemente para ellos el disfrute de los sentidos dentro de la familia es lo esencial. Es por eso que ahora estamos tomando otro concepto. Es necesario que nosotros aprendamos a utilizar todas las herramientas que el Señor Supremo nos ha dado. Entonces, cuando alguien quiere desarrollarse en el Bhakti, primero tiene que tener el medio ambiente adecuado. Si él necesita equilibrarse emocionalmente y para eso necesita una pareja, eso es bienvenido.
Cuando aquella pareja están aunados en el ideal, entonces eso va a ser algo que tiene posibilidades de éxito, ¿no? Entonces, el Gihasta Ahram va generando ese medio ambiente que necesitamos para estabilizarnos primero, ¿no? Como que tener los dos pies en la tierra, ¿no? Porque desde ahí nosotros podemos dar un salto hacia arriba, ¿no? Si emocionalmente estamos inestables, ¿ah? No podemos ir hacia un desarrollo hacia arriba. Necesitamos tener un cimiento. Ese cimiento primero es justamente el poder decidir cuál es mi naturaleza y cuál es mi necesidad. Así como un monje tiene también necesidades, un monje renunciante. Igual él necesita un cuartito, necesita ciertos elementos para su desarrollo. Entonces uno necesita una pareja, y también que de ahí vienen los hijos. Entonces eso también es el medio ambiente para desarrollarse. Entonces cada uno, si en realidad esto no fuera así, el Veda lo estaría censurando. No avalaría el Grihastra Ashram. El Veda apoya todo esto. Entonces necesitamos eso para nuestro avance. Entonces debemos sacarnos esos conceptos primarios, superficiales que tenemos de pensar de que solamente por el hecho de ser casado, tener una esposa, tener hijos, tener una casa, tener un trabajo, yo soy una persona caída. En realidad, cuando uno pone a Krishna en el centro, eso es lo más adecuado. Nosotros debemos añadirle el bhakti a nuestras vidas. Debemos desarrollar una visión que en cualquier circunstancia que nosotros estemos, debemos desarrollar nuestro bhakti. Como dice una canción de Bhaktivinoda Thakur, él dice, ya sea que uno esté en el bosque como un renunciante, o que esté en la casa como un casado, lo que se tiene que hacer, lo que pide Sri Chaitanya Mahaprabhu es lo mismo. Hay que cantar Hare Krishna. El proceso es el mismo, solo el medio ambiente cambia. Entonces uno tiene que esmerarse para que ese medio ambiente que uno tiene en familia sea el apropiado, que le haga recordar a Krishna. ¿Cuáles son los problemas que se generan cuando uno no tiene esa claridad? Primero, creo que en lo que uno observa es la falta de formación. Muchas veces uno actúa motivado en este mundo por impulsos. En realidad, a veces tomamos iniciación de un maestro espiritual motivado por un entusiasmo pasajero, impulsivo. Pero en realidad eso es algo muy clave. Cuando uno decide tomar iniciación con un maestro espiritual, por lo menos su fe tiene que estar definida en que yo quiero amar a Krishna. Krishna es el supremo y yo soy su sirviente. En virtud de eso, uno recibe un cuerpo espiritual en ese momento. Este cuerpo espiritual es el cuerpo de un practicante. Sadhaka deja, el cuerpo de un practicante. Desde ese momento yo soy un practicante y tengo que definir otros factores para que mi práctica sea adecuada, sustancial y que tenga cimientos firmes.
Es como cuando uno cuando van a estructurar un edificio, si la estructura, si las bases no son realmente firmes, obviamente ya en el segundo o tercer piso la cosa se va a venir abajo. Entonces, de la misma manera uno no puede empezar o querer alcanzar el cielo, no sé, solamente saltando en un pie. Uno realmente tiene que poner los dos pies en la tierra y definir su situación. Porque el primer proceso es tratar de desarrollar un ambiente lo más sádvico posible, un ambiente bondadoso. Y eso en términos prácticos, cuando uno tiene una familia, cuando uno tiene una casa, cuando uno tiene un trabajo, en términos prácticos tiene que tener primero internamente mucha afinidad con el ideal. Que los dos tengan una afinidad con el ideal. Como delante estábamos conversando con una madre y ella estaba muy entusiasmada con su situación de pareja, ¿no? Porque están como empezando. Entonces yo me acordé de algo que Gurudev Atulananda decía, que en un principio como que Krishna hace las cosas tan perfectamente que nos da mucho entusiasmo en la relación. Pero nosotros sabemos que ese entusiasmo de un principio no va a durar siempre. Eso lo sabemos, tenemos claridad en eso. Pero sí es muy importante porque uno se va preparando para las cosas que vienen. Por ejemplo, yo estoy hablando con ustedes ahora y me pidieron que hablara solo por el hecho de que yo ya llevo 35 años de vida familiar con mi esposa, la madre Narayani. Pero no ha sido fácil. No es algo así que no requiera un gran esfuerzo, un trabajo, que uno no tenga crisis. Porque también debemos entender de que uno va creciendo, o volvamos atrás desde el entusiasmo del principio, uno después va generando, van apareciendo las cosas que son más indeseables de uno en lo cotidiano. Y eso hay que trabajarlo. Porque la madre que conociste a los 20 años, de una forma, no es la misma madre a los 40 años en un sentido, ni el Prabhu tampoco. Hay cambios. Eso no solamente hay cambios físicos, sino que también psicológicos. Sobre todo, por ejemplo, las madres, hay un periodo en que es hormonal y que también tienen sus cambios. Y cuando están más grandes, los cambios son más evidentes porque las hormonas están funcionando de una manera que hasta cambian el carácter. ¿Cómo poder sobrellevar todas esas cosas? Es por eso que es tan importante que en la familia, en el hogar, esté todo centrado en las prácticas del Bhakti. Para mí, personalmente, ha sido más fácil que para muchos de ustedes en sus casas. Quizás muchos de ustedes que yo no conozco, que también quizás nunca han vivido en un ashram un tiempo, un fin de semana, un mes, 2 meses, 2 años. Entonces, claro, esto se hace más difícil. Porque no tienen la experiencia de generar también un entorno adecuado para en sus casas desarrollar el Bhakti. A veces yo le digo a las personas, pero a ver, ¿a qué hora te levantas? Me levanto a tal hora y me voy de inmediato al trabajo. O sea, son pequeños tips que uno no debe hacer, no le ayuda, no es sostenible para que ese hogar
pueda mantenerse, digamos, activo en términos espirituales. Porque uno debe practicar. O sea, uno debe, yo siempre les digo, ¿no? Estas son las consideraciones para un matrimonio. En la mañana uno se tiene que levantar un poco más temprano, yo no estoy diciendo a las 4 de la mañana, pero más temprano para tener una hora y media de meditación, tener un espacio en el hogar que sea para eso, un espacio donde uno cante los santos nombres, un espacio donde uno pueda leer, que pueda adorar, etcétera. Entonces, eso ya cambia la energía, porque yo en la mañana me levanto muy entusiastamente porque voy a ir primero a meditar, voy a ir a contactarme con lo divino, voy a hacer mi práctica, para que eso después también uno sale al trabajo y también ese trabajo uno lo ofrece al Señor Supremo, va gradualmente todas las energías que uno tiene, ofrecerlas al Señor Supremo. Entonces, tiene que haber mucho esfuerzo dentro. Como dice Siddhartha Maharaj, hasta donde llega nuestro esfuerzo, llega nuestra conciencia de Krishna. Hoy en día, en la observación y la observación de nuestro querido Gurudeva, hay un decaimiento natural por este Kali Yuga, por las contingencias, etc. Pero por otro lado, dependiendo de cómo uno lo mire, deberíamos animarnos y poner más fuerza en lo que significa el desarrollo de nuestro Bhakti. El Bhakti tiene la fuerza, tiene la potencia de purificar todo. Tiene la potencia de purificar nuestras relaciones, la potencia de purificar una familia. El Bhakti hace que uno a este mundo pueda atraer almas bondadosas, que sean un aporte a la sociedad. Miren qué importante, ¿no? Es importante cómo padre y madre están situados. ¿Qué ejemplo estamos dando a nuestros hijos? Cuando no podemos resolver nuestros problemas adecuadamente, ellos están observando. Cuando vienen problemas graves, ellos observan cómo, a pesar de lo grave de los problemas, cómo nosotros actuamos. Los niños desde pequeños son como muy absorbentes, ellos son muy atentos. Entonces, nosotros debemos transformarnos en unos maestros de la casa, ¿no? Y eso requiere, como dije, mucho esfuerzo, mucho trabajo. Y si uno se cansa, y qué lindo cansarse por esas circunstancias. A veces hay devotos que vienen y dicen, sí, estoy muy cansado, pero qué lindo, ¿no? Qué lindo que esté cansado. Está cansado, ¿por qué? Porque ha entregado mucha energía al Señor Supremo. Cuando uno lo hace con esa conciencia, el cansancio, inclusive a veces hasta estorba, porque uno quisiera seguir generando más servicio, más ayuda. Entonces, lo que respecta a mi experiencia, para mí ha sido más fácil en un sentido, porque yo vivo todavía en un medio ambiente sátvico, más bondadoso. De la casa yo escucho la caracola, entonces ya ahí, Govinda, ponte las pilas. Veo pasar un devoto y va con su bolsa de yapa, entonces, Govinda, no has cantado todas tus rondas. Y también por otro lado, cuando uno ya está más grande, tiene que tratar de salir del círculo de la casa, en el sentido de que no solamente tienes 2, 3 hijos, sino que uno puede asumir a otros devotos jóvenes que necesitan.
Como Grihastra uno debe dar amparo, debe tratar de transmitir su experiencia y ojalá sean buenas experiencias. Aunque si uno transmite una mala experiencia, dependiendo de cómo la veamos, también puede ser productiva. Uno puede enseñar, puede tener paciencia no solamente con sus hijos, porque yo me cuestioné eso, porque yo puedo tener paciencia, tolerancia con mi hijo y no puedo tener con los demás si ellos tienen la misma edad. ¿Por qué me limito? Entonces, si uno quiere amar, tiene que amar a todos. Cuando uno genera una familia, no es adecuado, y no es una verdad de que uno no quiere, no tiene que querer a sus hijos o a su esposa porque si no es un apegado. Eso no es así. ¿Qué visión tiene uno del amor entonces? En realidad, nosotros no estamos en la línea de la renunciación. Los ñanis, los yogis, ellos renuncian a todo. Ellos tienen meditaciones solitarias. Pero nosotros no estamos en ese tipo de renunciación. Nosotros estamos inclusive en la línea del sanga, del apego. ¿Y a qué nos apegamos? A todo aquello que sea favorable para desarrollar mi bhakti. ¿A qué nos desapegamos? A todo aquello que sea desfavorable para desarrollar mi bhakti. Entonces hay que ser muy honesto, muy sincero para detectar esas cosas. Por eso uno necesita la ayuda de los devotos, necesita la ayuda de los shastras, necesita preguntar, indagar cuando vienen problemáticas que nos superan. Por eso es necesario, como se dice por ahí, el que no llora, no mama. Entonces, es muy lindo porque hay muchos que estaban llorando para que conversáramos estas temáticas. Porque es necesario. Yo diría que es imprescindible. Porque si no, a pesar de sentirnos unos aspirantes a devotos, pero por lo general continuamos en la línea superficial de la vida, porque siempre hemos sido superficiales por miles de vidas. Entonces nos cuesta ser profundos ahora. A veces nos conformamos, ya pertenecemos a una misión, somos vegetarianos, me dejé la colita, tengo un kunti y ahora es kunti de 3 vueltas. Por lo tanto ya viene el conformismo. Ya soy. Pero en realidad, como dije anteriormente, somos practicantes. Toda nuestra vida vamos a ser practicantes. Siempre tenemos que seguir aprendiendo. Siempre tenemos que pedir la gracia del Señor Supremo. Lo que tenemos conceptuado ahora como Grihastra Ashram, como un matrimonio, como una familia, en 10 años más, un año más, dependiendo, no va a ser tal. Eso tiene que ir evolucionando. Si le ponemos bhakti a esas relaciones, va a ir evolucionando. Es por eso sí el Maharaj dice eliminación y nueva aceptación. Es muy importante eso, porque como dije, lo que tenemos conceptuado ahora, después no va a estar ahí. Vamos a entender las cosas de otra manera, porque Krishna va otorgando la gracia en virtud del esfuerzo que nosotros hagamos, en virtud de la necesidad que nosotros generemos. Tenemos que expresar nuestra necesidad. Entonces, este ambiente sádvico, bondadoso que tenemos que poner en nuestro hogar es fundamental. Desde que nos levantamos, desde que vamos a comprar para alimentar a nuestros hijos, todo eso tiene que estar centrado en Krishna. Hoy en día, seguramente todos saben
que todo el alimento tiene que ser ofrecido al Señor Supremo. Que hay oraciones para antes de tomar el prashán, ese prashán que nos purifica. Entonces uno tiene que sentarse antes y con sus hijos, con su esposa, entonar esas oraciones. Tienen que leer juntos, orar juntos, enseñar, etc. Todo eso es nuestra protección. Es todo lo que uno aprende en un ashram, donde vive toda una comunidad, todo lo que uno aprende ahí, uno lo plasma en su hogar. Y así uno va generando un ejemplo. Por eso también es una necesidad cuando estamos unidos a este movimiento de Sankirtan, de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Nosotros debemos ser un ejemplo. Estamos practicando en todos los ámbitos, en todos los ashram, para ser un ejemplo para los demás. Porque hoy en día la gente con su escepticismo, como dije, con las contingencias, ellos ya, como lo que uno dice, no pone mucha atención en las palabras. Pero sí son más inspirados en lo que uno hace, cómo piensa, cómo siente, cómo vive, cómo se comporta, cómo se relaciona con los demás, cómo se relaciona con su esposa, cómo se relaciona con su hijo. ¿Cuál es la preocupación que él tiene por sostener económicamente, materialmente a esa familia y espiritualmente? Cuando ese hogar está empapado de eso, el vecino de aquí, el vecino de allá, el amigo de allá, están diciendo, oh, esta persona es asombroso. Hay una estabilidad que no se ve hoy en día en la sociedad. Y ellos van a querer saber qué estás haciendo como para mantener esta alegría y este ímpetu en tu casa. Y eso es Sankirtan, eso es prédica. Muchas veces el maestro espiritual no tiene ni necesidad de hablar. Uno solo al observarlo, uno aprende. Porque cómo él se mueve en el mundo. Cómo va pensando, las preocupaciones que tiene. Todo. Así es una acharya. Entonces nosotros debemos ser un ejemplo para la sociedad. Así estamos ayudando. Cuando uno va al trabajo, si uno es un ingeniero, un arquitecto, etc., ¿por qué no puede ser un muy buen arquitecto, un buen ingeniero? Eso no significa ser materialista. Uno tiene que ofrecer ese trabajo, esa ocupación que Krishna les da, se lo tiene que ofrecer. Y en el campo del trabajo uno está empapado con esa aura espiritual, y cuando de repente le pregunten por qué es vegetariano, uno les habla, va generando la interacción que uno tiene con las personas, la forma de comunicarse, como dije. Ese otro punto que cada uno de nosotros debemos aprender y que yo recomiendo, la comunicación no violenta. Hay un seminario súper excelente de Maharaj Padmanabha acerca de la comunicación no violenta. Sobre todo para llevarlos adentro de esa familiaridad que se presenta en el hogar. Porque a veces con esa familiaridad un poco empieza a haber un desdén y ya no se escuchan adecuadamente. No atienden a las necesidades de uno, ni del otro, ni de sus hijos, etc. Y así se va produciendo un caos, y por eso que después, hoy en día sobre todo, hay muchos practicantes que se han separado, porque no han podido sobrellevar, porque han pensado de que casarse, tener familia es para disfrutar. Uno puede disfrutar, pero con Krishna en el centro y con su práctica en el centro. Porque el amor real nace, como hay una frase muy linda, en el vientre del sacrificio. Qué lindo, ¿no? Sin sacrificio no hay amor. Entonces yo tengo que sacrificarme por aquellos que estoy protegiendo.
Porque además ellos son los que me están ayudando en el desarrollo de mi bhakti, de volverme un sirviente. En realidad, como Sri Chaitanya Mahaprabhu dice, tengo que respetar a todos. Tengo que tener una actitud humilde. Todo eso es puesto a prueba en algún momento. Entonces a veces uno se queda como con la visión del cortejo del pavo real, ¿no? En donde abre sus plumas y uno queda maravillado. Yo creo que la pava también, aunque acá hemos observado que hay pavas que no los toman muy en cuenta, pero sí, alguna vez cuando vengan a Ekka Chakra van a ver cómo es la corteja, pero la maravilla que hace el pavo real, uno, ¿ah? Entonces, de la misma manera, cuando nosotros estamos conquistando a alguien, ¿no? También mostramos esa maravilla. Pero debemos ser razonables, eso no perdura siempre, después viene el desarrollo, viene la aceptación, la ayuda, la necesidad que tienen los otros, como dije, ¿no? En la comunicación violenta a mí personalmente me ha servido mucho. Porque la verdad, de a poco descubrí que era violento. Yo pensé que solo por hacerme vegetariano, ya practicaba Ahimsa. Entonces, uno tiene que partir de la premisa que uno es violento. Quizás hasta uno no se da cuenta, en la ignorancia el loco no se da cuenta que es loco. En nuestra ignorancia no nos damos cuenta que somos violentos. Hasta un guiño del ojo, una indiferencia puede mostrar la violencia que tenemos dentro. En no ser empático con la esposa. Querer de que la esposa piense igual que uno, o el esposo piense igual que ella. Eso es imposible, tenemos naturalezas diferentes. Quizás nosotros somos más brutos, ellas son más emocionales, por lo tanto, uno tiene que aprender cuál es la necesidad que tienen. Y además, cuando tú sabes que es una practicante, alguien que está practicando, que quiere lo mismo de ti, pero ¿cuál es tu necesidad? ¿En qué estoy fallando yo? Entonces, ¿cómo sabemos que en este Kali Yuga, en la era de los malos entendidos, así está definida, de la hipocresía? Entonces eso se da también dentro de una situación familiar. Por ejemplo, hay un ejemplo de la comunicación no violenta que es muy interesante, ¿no? El primer cuadro es que la esposa le dice al esposo, yo no quiero que trabajes tanto. Dice el esposo, qué bueno. Entonces, segundo cuadro, el esposo se inscribió en el club de golf y está ahí jugando golf, todo. Después vuelve a la casa, tercer cuadro, donde la esposa está muy enojada y le dice, yo no quería que trabajaras tanto porque quería que estuvieras más conmigo. Entonces ahí grafica que en realidad ella no expresó su necesidad. Si lo hubiera dicho desde un principio, yo no quiero que trabajes tanto porque quiero que estés más conmigo, hubiera sido muy clara. Pero él no lo entendió así. Él simplemente se fue al club de golf. Así como eso, hay muchas cosas que uno tiene que aprender. Mutuamente tiene que expresarse la necesidad, la petición. Cuando el otro habla, uno debe tratar de ser empático. Muchas veces uno está hablando, el otro le está hablando y uno está pensando en lo que yo voy a decir. No lo está escuchando. Entonces, es por eso que yo les recomiendo que si uno quiere tener relaciones exitosas, no solamente dentro del marco familiar, que justamente por eso es que se dan las separaciones, porque también en términos bondadosos no hemos desarrollado muchas virtudes como la tolerancia, la paciencia, etcétera, ¿no? Yo les recomiendo que indaguen, que hay material para poder trabajar, no solamente con la comunicación no violenta. Todos nuestros
nuestro Guru Parampara, hay mucho material en donde uno puede ir estudiando. Mismo yo también estuve escuchando a Tripurari Maharaj, y es maravilloso cómo habla del Grihastha Ashram. Diferentes niveles de comprensión. En algún momento él da un ejemplo de que estaba Gorky Chor Babai Maharaj y fue un hombre ahí, le fue a decir, mira, yo acabo de casarme, así que por favor yo quiero tus bendiciones, tus instrucciones. ¿Qué me dices tú de todo eso? Entonces, qué bien, dice Gorky Chor Babai, qué bien, qué bien. Entonces ahora tienes una gopi. Y le empezó a hablar de esa relación entre él como una gopi. Su esposa era una gopi, que la viera así, como una gopi. Entonces él le entregó un concepto de esa relación de un muy elevado orden. Ver a la esposa como una gopi. Pero nosotros quizás no estamos en ese nivel. Obviamente no lo podemos ver así, pero sí podemos ver de que todos somos partes de Krishna. Por lo tanto, todos tenemos que ser respetuosos entre nosotros. Todos somos parte de Dios, por lo tanto, Krishna está en el corazón de cada uno de nosotros. Entonces, si desarrollamos esa visión, es imposible que uno maltrate a alguien de palabra, físicamente, que la deje abandonada, que sea intolerante, que no sea paciente. Eso se va desarrollando. Pero también uno tiene que ser muy autocrítico. Como se dice, suave, misericordioso con los demás, pero con uno tiene que darse fuerte, porque uno quiere cambiar. Por eso se dice, como dice Siddhar Maharaj, hasta donde llega nuestro esfuerzo, hasta ahí llega nuestra conciencia de Krishna. Entonces, la verdad, nosotros tenemos esta linda oportunidad, porque todavía uno no dimensiona muy bien todo lo que uno tiene a su alrededor. Hay muchos grihastras hoy en día que están ahí con su esposa, con su hija, con su situación, también con sus problemas. Pero generar el agradecimiento por aquellas cosas que Krishna nos da para nuestro desarrollo, también es un trabajo, porque uno no es agradecido. Tenemos que ser agradecidos primero por esta bendición que vino a nuestras vidas. Hay millones de personas que están sumidas en un gran sufrimiento, y no tienen ninguna herramienta para sobrellevar todo esto. No tienen ninguna herramienta como las que estamos conversando acá. Entonces hay mucha frustración en el mundo, pero nosotros tenemos todas esas herramientas. Por lo tanto, yo a todos ustedes yo los invito, yo siempre estoy invitando a experimentar también una vida de comunidad, un fin de semana, de repente en unas vacaciones, que vengan de vacaciones y que sigan el tren de vida que llevan los devotos acá. Y eso es muy beneficioso, porque es animante, porque es el sadhu sangha, porque uno se mantiene conectado con todo esto. Y tiene que aprender que en realidad no se trata de ser sannyasi, brahmachari, grihastra, etc. Mismo en el Bhagavad Gita he citado un verso que no sé exactamente cuál es la escritura, pero que habla del Kiva Vipra Kivanyasi Sudra Kenenaya Yai Krishna Todvapeta Sei Guruaya. Este verso dice que no importa que uno sea un vipra, un experto en la sabiduría védica, etc., o un sannyasi, o que sea un sudra. Dice, lo importante es ser consciente. Si uno se vuelve un maestro en la ciencia de Krishna, no importa qué ashram uno tenga. Ese es nuestro foco de
de atención. Por eso uno no tiene que quedar disminuido solamente porque es casado. ¡Qué bendición! Yo me encuentro bendito. Yo soy muy agradecido de mi esposa, de mis hijos, porque yo necesitaba eso. Esa era mi necesidad. Yo no podía ser un sannyasi, no puedo ser un sannyasi. Yo tengo que aceptar mi naturaleza y mi necesidad. Porque si no lo acepto, no estoy emocionalmente situado. Entonces eso es lo primero que una pareja tiene que hacer, ¿no? Aceptarse. Y aceptar, ¿qué significa ashram? Ashram es algo bendecido por el Señor Supremo, ya lo dijimos. Entonces la casa, la familia, la esposa, los hijos, es algo que el Señor Supremo nos ha dado. Uno tiene que querer a los hijos, tiene que querer a la esposa. Entonces, a veces decimos, no hay que ser desapegado. A veces algunos devotos que han vivido de brahmachari se casan, pero quieren seguir viviendo la vida de brahmachari. Eso genera problemas. En realidad, y bastantes problemas. Porque no quieren aceptar su realidad. ¿Por qué? Porque la consideran que es una realidad caída. Y es un mal concepto. Es mejor ser un honesto grijastra que un mal renunciante. Esa es una realidad. Y eso a uno le da una tranquilidad en el corazón, una estabilidad. Qué maravilloso es el Señor Supremo que nos da todas las facilidades. A todos nos da diferentes ocupaciones y de acuerdo a eso, Él dice, pero en el centro tengo que estar yo. Esa es la cultura védica. En el centro tiene que estar Krishna. Es bonito hablarlo, pero hay que practicarlo. Hay que ir las herramientas utilizándolas. Porque después no nos podemos quejar de las cosas no nos resultan, porque en realidad no hemos estado pendientes de todos los pequeños, grandes detalles que hay en el proceso del Bhakti Yoga. Sravanam, Kirtanam, Vishnu, Smaran, Padasevanam, todos esos procesos de escuchar, cantar, recordar, servir. Y Krishna Chaitanya, reitero, Trinat, Api, Suni, Sena, ser más humilde que la brizna de hierba. Todo eso debe ser incorporado al hogar. Porque yo puedo ser, entre comillas, manso y humilde con los demás y llego a mi casa pateando la puerta? Eso no puede ser. Eso es como una hipocresía, ¿no? Entonces, invitamos, ¿no? Invitamos a todos los devotos a generar este ambiente de aceptación. Aceptación de este ashram. Este bendito ashram de casado. De tener una compañera o un compañero que tiene un noble ideal. Una persona se cataloga por el ideal que tiene. Si tiene un ideal alto, grande, amar a Dios. ¡Ay, qué fortuna que tengo un esposo así! ¡Qué fortuna que tengo una esposa así! Yo la sirvo. Entonces, ahí se radica todo el así-machismo que uno puede acarrear desde atrás, ¿no? Para servir. Uno puede cooperar en todas las tareas hogareñas y hacerlo de mucho agrado, porque son las personas que me están permitiendo desarrollar mi bhakti, me están permitiendo servirlas. Entonces, hay que erradicar eso de que si uno sirve de esa manera en el hogar, en realidad uno está siendo un caído. Alguien que es manejado por su esposa, etc. ¿No? Uno tiene que hacerlo con amor, con cariño, poner el corazón ahí, el sacrificio. Hay momentos que van a ser sacrificados, en que
a veces viene un examen, una prueba coeficiente 1, después coeficiente 2 y después vienen exámenes mayores. ¿Mm? Pero tenemos que aprender de que todas esas cosas son para apegarnos más al Señor Supremo, apegarnos más a los devotos. ¿Mm? Es maravilloso generar una necesidad en nosotros de pedir ayuda. Como dije, el que no llora no mama. ¿Mm? Pedir ayuda, porque quiero pasar esta prueba. Es como cuando uno estaba en el colegio y era ahí nomás, pues no era muy buen alumno, pero siempre había alguien que era más que uno, ¿no? Por lo tanto, trataba de asociarse con él para que le ayudara, manifestarle su incapacidad. ¿Mm? Y no manifestar esa incapacidad de poder sobrellevar el hogar cuando ya están casi separados, cuando ya eso creció y hubo muchas heridas profundas. ¿Mm? Entonces, en realidad eso realmente no resulta. ¿Mm? Porque humildad significa eso, que nacimos en la ignorancia más oscura. O mañana ti miranda hacia ñañanyanasa la calla. Nacimos en la ignorancia más oscura y hemos recibido esta gracia del Maestro Espiritual, de Krishna mismo, para sobrellevar e ir gradualmente creciendo en esto. En realidad, uno tiene que tomar este camino del Bhakti, del desarrollo del Bhakti, con una firmeza, con una determinación, y uno se va a dar cuenta que solo observando es la mejor opción, y no como opción, sino que es lo que uno tiene que hacer por el resto de la eternidad. No es por esta vida nomás, no es que todo empezó en esta vida y va a terminar en esta vida. No debemos ser impacientes. En nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, no debemos ser impacientes. La paciencia es la madre de todas las ciencias. Porque hemos pasado miles de vidas enfermos, locos, diferentes cuerpos, volver a empezar a aprender a caminar, aprender a comer, aprender a hablar, etc. Y nosotros queremos que en unos cortos años ya más o menos estar en la trascendencia. No, hay que tener paciencia. Todo eso tiene que ser con una base firme, porque si no, sólida. Porque si no, todo lo que aparentemente tenemos de espirituales, en realidad en cualquier momento se derrumba. Y eso se ve, ¿no? Se ve no solamente, bueno, en este Kali Yuga es como muy evidente, ¿no? Hay muchos devotos que se han iniciado y han estado inclusive hasta 5 años con nosotros y después yo no los vi más. Y ya no están más. Y claro, para uno es una gran tristeza de que los devotos se separen, que se vayan, que no sigan practicando. Pero también uno trata de entender, ¿no? Porque a veces las pruebas no las pasamos. Y sobre todo no las pasamos cuando no tenemos una afinidad con el ideal tan intensa, tan profunda. Afinidad con el ideal quiere decir que yo estoy tomando las herramientas para llegar a este ideal, las herramientas del Bhakti. Entonces uno observa de que aquellos que toman seriamente esto, por lo general son muy sencillos, son felices, tienen estabilidad emocional, se observa en ellos una satisfacción. Pero aquellos que no tomamos las herramientas adecuadamente, tenemos muchas complicaciones. Y esas complicaciones se agravan tanto que en algún momento la conciencia de Krishna a uno le parece como un sueño, como una etapa, como algo que, no sé, algo más de este mundo.
que uno puede en algún momento tener y después desechar. Inclusive hasta piensa de que ya eso casi no existe, que quizás ya no hay practicantes, pero la verdad no es así. En realidad no es así porque hoy en día uno ni siquiera se da cuenta, pero hay muchos practicantes serios, no solamente en esta parte del mundo, en todas partes del mundo. Hay muchas almas que su bhakti está creciendo, creciendo y creciendo. Y eso uno lo puede hacer desde la familia. Qué increíble, ¿no? Que Krishna nos dé esa facilidad. Eso lo puedo hacer desde el trato que le doy a mi hijo, desde el trato que le doy a mi esposa. Hoy en día, si ustedes me preguntan a mí en mi experiencia, la gran ayuda que he tenido de mi esposa, porque si ella no hubiera aceptado el sacrificio que yo he aceptado, para mí hubiera sido complicado. Y aceptamos un sacrificio que no siempre es usual. Llevamos 24 años en este lugar, en Eka Chakra, 9 años en Nueva Navadvip. Y yo digo, y me pregunto, ¿cómo lo hice? Y después mi respuesta es, en realidad solo fue misericordia del Señor Supremo. Ni siquiera mi esfuerzo, ni el esfuerzo de ella. Ella me apoyó y todo muy bien, Regio. Pero va más allá del esfuerzo. Creo que es la gracia de Krishna que a uno le permite mantenerse activo dentro de un ashram y ser tratar de entregar una energía más allá de nuestro núcleo familiar. Entonces, es por eso que hay que ser apreciativo y tienen que buscar, tenemos que generar momentos en que los grihastras, practicantes del Bhakti Yoga, podemos encontrarnos, generar esas instancias para transmitir nuestras experiencias, para escuchar las experiencias de otros. Eso nos tiene que mantener entusiasmados, saber de que hay muchos otros practicantes que están ahí. Lo que hoy en día puede ser un gran problema al conversar con demás, se puede transformar en algo que uno lo puede superar fácilmente. Entonces, debemos buscar, siempre debemos seguir siendo unos buscadores de la verdad. Lo que ahora tenemos como conceptuado dentro de nuestro desarrollo espiritual, tiene que ir creciendo. Tenemos que ir profundizando y tenemos mucha ayuda. Hay muchos grandes devotos que hoy en día están dando clases por estas vías tecnológicas que son maravillosas en ese sentido. Todo se puede ocupar bien para Krishna. Nuestro lugar dentro de la familia es maravilloso, porque es increíble, como ya les dije, lo que podemos hacer con ese potencial de Grihastha Ashram. Podemos ser un ejemplo para el mundo. Es lo que la gente necesita. Es lo que nosotros necesitamos, purificar nuestro corazón. Entonces debemos desarrollar la visión de ver las cosas buenas de las personas. Y así esperamos que queden estimulados para visitarnos, para expresar sus necesidades, para juntarnos. La verdad acá, por ejemplo, en Eka Chakra, siempre estamos asistiendo a los devotos que quieren iniciar este Grihastha Ashram, ¿no? Tener su familia, etc., ¿no? Tenemos esa función, sobre todo los mayores tenemos
esa responsabilidad. Por favor, aquellas personas que no me conocen y que sienten que sí yo podría ayudarlos, yo estoy dispuesto. Desgraciadamente no soy muy tecnológico, pero sí, por lo menos tengo WhatsApp, atiendo un poco el WhatsApp, y etcétera. Ahí de una u otra forma nos comunicamos. También invito, ¿no? Cuando toda esta contingencia pase, a generar una reunión de Grijastra en Eka Chakra. Eka Chakra es maravilloso. Se mantiene también por la gracia de Krishna. La cuarentena fue una maravilla también. Tuvimos casi 60 personas viviendo acá, 60 devotos. Y fue maravilloso. En realidad, el virus esta nos también trae grandes bendiciones. En realidad el virus, como dicen por ahí, no es ni bueno ni malo, pero es necesario. Es necesario para que reaccionemos, para que seamos más conscientes. Y porque no podemos desconocer que es el amor de Krishna, ¿no? Que nos está probando. Así que muchas gracias por estar. Quedan cordialmente invitados. En próximas tendremos un poquito más de charlas con respecto al Grijastra Ashrama. Hay devotos mayores que también pueden transmitir. Estuve conversando con Prabhu Mathura y también él quiere participar, brindándole su experiencia. Él es discípulo de Srila Prabhupada. Soy amigo de él. Lo considero una persona que sus criterios nos pueden ayudar mucho. Tiene una familia estable hace muchos años también. Y eso para el servicio de ustedes, los más jóvenes. Muchas gracias. Bueno, si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, sería maravilloso poder respondérsela. No leo. Govinda, a ver, por acá, Razaraz, voy a leer una pregunta que surgió de un participante. Es que usted habló de un seminario de comunicación no violenta impartido por Maharaj Padmanabha. Si es que usted pudiera dar alguna referencia en dónde encontrar ese seminario. La Madre Sri Krishna les va a compartir ese material. Le va a dar la referencia. Es muy interesante, muy interesante. Yo creo que son como seis. Sí, aproximadamente son 6, 7 clases. Son 7 clases de comunicación no violenta. Algo muy necesario que en realidad todos los ashram, en todos los lugares, Grijastra Ashram, etcétera, deben tomar muy, muy en cuenta. A mí me ha servido un montón. Él se inspiró, ¿cómo se llama el libro? De la comunicación de Marshall Rosenberg. Marshall Rosenberg. Es la comunicación violenta que él desarrolló y que por ahí, por recomendación de algunos Vaishnavas mayores, a Padmanabha Maharaj, lo inspiraron para que lo transmitiera de la forma tan didáctica que él lo sabe hacer, que es maravilloso. Así que muy, muy recomendado. ¿Algo más? Sí, pero yo tengo una pregunta. Sí. No sé, aquí se tocó el tema solo cuando hay dos personas que están como en la misma sintonía, ¿no? Y muchas veces se da el caso que solo una de las partes es, entre comillas, devoto y el otro está más alejado. Entonces, ¿cómo es hacer esa convivencia? ¿O cómo llegar a una armonía? Sin llegar a ser... Es muy usual, ¿no? Muy usual. Porque a veces se hacen devotos cuando ya están unidos.
ya son familia, y uno quiere y el otro no quiere, o no tiene tanta afinidad con eso. Creo que ahí uno tiene que tener una práctica muy compasiva, tener mucha paciencia, porque en realidad también cuando uno tiene esas inquietudes más bondadosas de búsqueda, por lo general uno no es que va a elegir a alguien que sea muy ignorante, pasionudo, que no quiera nada, que sea un ateo. Siempre hay algo por la cual uno decide estar con esa pareja, aunque no necesariamente comparta 100% la afinidad con tu ideal. Es por eso que hablo de la paciencia y de la comprensión, que uno tiene que visualizar si hay cosas que ella puede ir asumiendo con el tiempo, que sean buenas, que ella lo vaya digiriendo de una forma natural. Uno tiene que desarrollar esa paciencia. Hay cosas que uno puede detectar que no va a cambiar, pero que tampoco dificultan mucho sobrellevar el tema familiar. Uno tiene que volverse tolerante para eso. Eso es como para todo, ¿no? En realidad hay cosas a uno en la pareja. Por ejemplo, yo mismo detecto que mi esposa, hay cosas que ella no va a cambiar. No va a cambiar, entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Ser tolerante con eso. También es una ofrenda, ¿no? Eso que no va a cambiar. Yo también tengo cosas que son propias de mi carácter, de mi naturaleza, que no voy a cambiar, ella también me tolera eso. Pero no nos impiden que estemos juntos, que generemos una vida bondadosa. Entonces, yo creo que hay que también tener como esa amplitud, ¿no? Cuando los dos tienen diferentes apreciaciones de lo que es un ideal espiritual, pero buscar los nexos, aquellas cosas que nos unen, es una maravilla también. Pero se dan muchas situaciones, un abanico de posibilidades dentro de las relaciones pareja. Hay parejas que han fracasado simplemente porque no tienen el mismo ideal y son bastante opuestos. Y eso, bueno, frente a eso es como algo muy karmático. Por eso uno tiene que ser muy serio a la hora de aunarse con la pareja. Es por eso que nosotros pedimos, por favor, conózcanse bien primero. Vean qué tanta afinidad con lo que usted considera, ella o él, que hay con su ideal más elevado. Si los dos son materialistas y quieren dinero, ya, genial, van a resultar seguramente, ¿no? Van a estar unidos haciendo mucho dinero. Pero si alguien es un espiritualista y el otro es muy materialista, entonces como que ahí... Y la verdad no importa tener mucho dinero, sino cómo ocupar el dinero. Lo que tenemos que zafarnos del disfrute material, ¿no? De nuestra gratificación, de ese ensimismamiento que tenemos con nosotros mismos, de sentirnos que somos los controladores, los disfrutadores, etcétera. Ese es un mal concepto que tenemos y que cuesta sacarlo. Creo que hay que armonizar siempre. Frente a esa pregunta, armonizar y uno espera que... Por eso es muy relativo. Es muy relativo, por eso son todos temas que hay que tratarlos caso a caso. No hay como una directriz absoluta para eso. Yo simplemente digo, bueno, hay que tratar de ser paciente en algunas cosas porque sabe que va a haber algún cambio, tolerante en otras. Y para eso, para saber si hay que tener paciencia o tolerancia, también hay que pedirle a Krishna que le dé sabiduría.
para poder discernir entre ambas. Pero hay casos y casos. Hay casos que realmente son bastante complicados porque desde un inicio se empezó mal. Y es por eso que nuestros practicantes jóvenes que queremos que desde un inicio empiecen bien. Antiguamente se veía hasta astrológicamente si eran algo compatible entre ellos. Hoy en día no hacemos eso, ¿ah? Porque no hay los astrólogos, porque no todos se van a someter a ese sistema. Entonces tratamos de que por lo menos tengan un periodo en que puedan conocerse bastante para después tomar las decisiones de entrar a este Grihastra Ashram y seguir siendo unos sadakas, unos practicantes. Así que eso, Prabhu. Muchas gracias, Prabhu Govinda. No sé si Madre Sri Krishna va a leer las preguntas del chat o las hago yo. Ahí Prabhu Govinda tiene abierto el chat. Ahí están escribiendo también. Sí, hay un libro, hay un tratado que hizo Gurudev Atulananda con respecto a los libros recomendados, ¿no? Creo que se llama El Loto Rojo. Sí, en Sí, poesía. la poesía. Es muy interesante. Además, yo puedo mandarle algunos escritos que él mandó a algunas madres. Un escrito bastante largo. En algún momento él quería hacer un libro acerca del Grihastra Ashram. Pero, bueno, entre tantas cosas que él tiene que hacer, no lo logró. Lo mencionó en estos escritos que yo leí hace poco, que él me los pasó. Así que aquel que está interesado, igual yo se los puedo mandar. Salen muchas recomendaciones, una visión muy interesante de Gurudev Atulananda. Prabhu habló de interacción entre Grihastra, algún ejercicio o recomendación para mejorar la interacción. Sí, yo creo que debemos empezar con una mayor preocupación por todos ustedes, los jóvenes, ¿no? Creo que desde mi punto de vista yo siempre la he tenido, y Gurudev Atulananda también la ha tenido, siempre lo conversamos. Entre mantener todos estos ashram y todas las contingencias habidas y por haber, nunca hemos podido generar un encuentro de Grihastra que yo encuentro que sería interesante manifestarlo, no sé, por lo menos 2 veces al año en un lugar como Ekachakra. Yo me acuerdo que, bueno, ustedes saben que Ekachakra es un lugar de encuentros, tiene muchas posibilidades y bueno, nosotros acá por lo menos en el año teníamos, no sé, unos 3, 4 eventos donde venían muchos devotos. Hoy en día no estamos en esa situación, por lo tanto yo creo que los eventos futuros que deberíamos generar es para este tipo de encuentros, encuentros de Grihastras, ¿no? Porque como dije, casi la mayor parte somos Grihastras. Y si la Prabhupada vaticinó, acá en Occidente el 99,9% van a ser Grihastras. Por lo tanto, nuestra atención tiene que estar más focalizada así. ¿Ah? ¿Y por qué tiene que estar focalizada y sacarnos los prejuicios que tenemos contra el Grihastra Ashram? Por el mal concepto que tenemos de ellos. ¿Ah? Porque en un inicio, a veces para avalar de mantenerme de brahmachari, etcétera, despotrico contra este ashram, ¿no? Y si yo me caso, soy un caído. Eso no es así. Hay un mal concepto de eso. Así que creo que esos proyectos podrían ser muy buenos, esa interacción.
También, si alguien quiere compartir, también puedo ofrecerme, ¿no? Como ayuda a través del WhatsApp. Podemos conversar ciertas temáticas, etc. Padre Maduria Criti. Sí, bueno, la verdad es que cuando uno se casa, ella está diciendo, tengo que La Madre Maduria de Perú. dice, ¿podría darnos alguna sugerencia sobre la interacción y la permisión que debemos considerar como grijastra a los familiares no devotos? Ejemplo, padres o familiares cercanos que van a querer dar recomendaciones, no siempre cercanas a la filosofía. Estilo de vida. Muchas gracias. Sí, cuando uno se casa, también a veces se casa con la familia, ¿no? Ahí se abre el círculo familiar, ¿no? Y a veces no necesariamente es muy favorable, ¿m? Pero también hay otras situaciones que sí son muy favorables. También considero que frente a eso uno tiene que volverse sabio para saber escucharlos. Es como la prédica, ¿no? En la prédica uno tiene que escuchar a las personas para ver en qué sintonía están, ¿no? En qué tipo de conciencia tienen, cuáles son sus prioridades. Y de una forma inteligente y paso a paso ir entregándoles el mensaje. ¿Mm? Necesariamente toca ser bastante tolerante, que son también cosas que nos ayudan. Ellos no son nuestros enemigos solamente porque no piensan como nosotros. Nadie debe ser nuestro enemigo. ¿Ah? Son personas que uno debe pensar que ellos seguramente serían mejor devotos que nosotros si ellos tuvieran la gracia que Krishna me ha dado. Porque la tendencia es como muchas veces en un principio sentirse superior a los demás. Y eso no es así. ¿Mm? Cada uno tiene que vivir lo que tiene que vivir. ¿Ah? Tiene su proceso. Ellos tienen una gracia que ahora tienen alguien que le hables de la bondad, del medio ambiente, de la ecología, y se indagan más quizás acerca de lo que está haciendo con esas cuentas de Yapa. ¿Ah? Y si indagan algo más y dicen, ¿cómo ese Dios, ¿ah?, a su lado que toca la flauta, me puedes hablar de él? También esas cosas pueden suceder. Uno nunca sabe, hay que tener paciencia. ¿Mm? De hecho, a mí me pasó, yo siempre fui la oveja negra de la casa, el hippie, el adolescente desorientado, pero apenas después de haber estado con los devotos desde los 19 años, unos años, ya fui el consejero de la casa. Y ahora cuando hay problemas siempre acuden a algún criterio mío. Entonces todo eso puede suceder cuando uno tiene paciencia y sigue queriéndolos. ¿Mm? Uno sigue queriéndolo. Mi madre, que se desmayaba cuando yo le dije que me iba a ser devoto y que hubiera sido mejor que hubiera sido cura. Ella dejó el cuerpo escuchando el santo nombre de Krishna. Yo se lo daba al oído, le dije, canta, escucha este Mahamantra. Yo le cantaba, la tenía en mis brazos y ella dejó el cuerpo. Es una bendición. Entonces, uno con los familiares nunca sabe qué es lo que va a suceder. Entonces, hay que tener esa compasión, esa empatía con ellos. Y esas son decisiones que uno tiene que hacer el bien. ¿Ah? Siempre estar haciendo el bien. Uno puede tomar esas decisiones. ¿Ah?
Es interesante una vez, porque esa es la capacidad que tiene el ser humano, ¿ah? De tomar decisiones. Ese es el libre albedrío que Krishna nos da. No tenemos un completo libre albedrío, pero sí podemos decir gracias, adelante, primero usted, como decía Tripurari Maharaj en una clase. Esas cosas las puede hacer el ser humano. Pero si están todos los perritos ahí, le digo, vengan, entre ellos no se van a decir, adelante, pase usted. No, no se van a decir eso. Pero nosotros sí tenemos ese libre albedrío y de tomar decisiones. Un día iba le voy a contar esto que me pareció genial, ¿no? En un Transantiago y se sube un muchacho con un títere que era un árbol. Y él dijo, yo soy un cuentacuento y voy a contarles el cuento del árbol sabio y el niño. Oye, yo dije, uy, qué interesante, a ver, escuchémoslo. Entonces él empezó diciendo, había una vez un árbol sabio y un niño. Entonces el niño era muy curioso, pero quería saber cómo funcionaba esto del árbol sabio. Se dirigió al árbol sabio y tomó una piedrecita y la tomó en su mano y le dijo, mi querido árbol sabio, tú que todo lo sabes, ¿qué es lo que hay en esta mano? Entonces el árbol sabio le dijo, lo que hay en esta mano, lo que tienes ahí, mi querido hijo, es una piedra. Entonces, y el niño quedó, pero así, como son los niños, no, el árbol sabio, pero este niño era muy perspicaz, dijo, no le creo todavía tanto. Entonces tomó una bolita de cristal. Se dirigió al árbol sabio y le dijo, mi querido árbol sabio, tú que todo lo sabes, ¿qué es lo que tengo en esta mano? Mi querido hijo, lo que tú tienes en la mano es una bolita de cristal. Y el niño estaba maravillado, dijo. Pero el niño seguía con esta cosa de niño y dice, no, yo lo voy a probar de nuevo, pero voy a hacer algo. Entonces había un pequeño pajarito muy chiquitito. Entonces dijo, voy a pescar este pajarito, pero le voy a hacer 2 preguntas al árbol sabio. La primera pregunta que le voy a hacer es que, ¿qué es lo que tengo en la mano? Y seguramente, como es sabio, me va a contestar que lo que tengo en la mano es un pajarito. Pero yo le voy a hacer otra pregunta. ¿Que este pajarito está muerto o está vivo? Entonces, si él me dice que está vivo, yo apretaré a este pajarito en mi mano y se lo mostraré y le diré, está muerto. Y si me dice que está muerto, entonces yo abriré mi mano y el pajarito saldrá volando. Y así que fue el niño sobándose las manos, yo voy a probar este árbol sabio, a ver qué tan sabio es, ¿no? Entonces le dice, mi querido árbol sabio, tú que todo lo sabes, ¿qué es lo que tengo en esta mano? Y por supuesto, le dijo, lo que tienes es un pajarito. Sí, pero te quiero hacer otra pregunta. ¿Y este pajarito está vivo o muerto? Esa respuesta la tienes tú, mi hijo, en tus manos. Entonces, me encantó porque él dijo, así uno puede tomar las decisiones de hacer algo bueno o malo. Eso está en nuestras manos. El tomar la conciencia de Krishna en serio, por esta gracia, este regalo maravilloso que Dios nos ha dado, en ese sentido está en nuestras manos, de volvernos serios, sinceros, humildes y practicar nuestro bhakti desde nuestras circunstancias, con mucho cariño, con mucho amor, tomando este ashram como algo sagrado. Esa es la bendición que nos ha dado Dios. Nos dio una esposa, nos dio hijos, y tenemos que quererlos. Hare Krishna. Hare Bol. ¿Estamos? Nos quedan 7 minutitos. Hay un saludo de Prema y Janardana Cobra Premanandi, gracias desde Colombia. Colombia y Hare Bol. Aquí una colombiana saltó ahí, escuchó Colombia y dijo, yo Colombia. Saludos a Colombia. Sí, la verdad, cuando en mis momentos de flaqueza, que son muchos,
no todo lo que brilla es oro. Yo pensaba muchas veces así, ¿no? Una experiencia que se las transmito, ¿no? Pensaba en el tiempo eterno. ¿Qué es el tiempo eterno? Es algo que uno no lo puede concebir. Aquello que no tiene principio, no tiene fin, obviamente que uno no entiende eso. Pero yo decía entonces que son 80 años que a lo mejor uno puede vivir en este cuerpo humano. ¿Qué son en relación al cuerpo eterno, al tiempo eterno? O sea, menos que un segundo. ¿Ah? ¿Cómo no voy a poder menos de un segundo dedicárselo al Señor Supremo? Hacer el esfuerzo. ¿Cómo no voy a poder hacer eso? Y eso realmente es una bendición que uno le lleguen esos pensamientos, ¿no? Ahí uno puede ver que siempre la gracia de Krishna está ahí detrás de todo. De Krishna no puede salir más que amor, porque es inevitable, ¿no? Todo lo que nosotros vemos como desamor es nuestra causa, nuestra visión, nuestra ignorancia. Pero, como Krishna dice, aquel que me ve en todas partes y ve todas las cosas en mí, yo nunca estoy perdido para él y él nunca está perdido para mí. Tenemos que desarrollar esa visión. Krishna está en todas partes. No es que está aquí en el templo nomás. Aquí a veces vemos como muy pocas personas, muy pocos devotos. Pero ustedes están todos en las casas, y son como nuestros infiltrados dentro del sistema. Entonces es maravilloso el servicio que pueden hacer. Y nosotros desde acá ofrecemos este lugar para venir a tomar ese impulso que nos permita seguir luchando y estar preparados para cuando venga el examen final, que es cuando tenemos que dejar este cuerpo, uno pueda estar en una mejor conciencia. Porque Krishna dice, Yam Yam Vapi Smaram Bhavanti Ayati Ante Kalevaram, Tam Tan Evaiti Kaunteya, Sadatat Bhava Bhavitaha. Cualquiera que sea el estado de conciencia que uno tenga en el último momento de su existencia en este cuerpo, ese estado alcanzará sin duda alguna. Entonces, no debemos desperdiciar nuestro tiempo desde esa misma circunstancia de la familia, de los hijos, del cuidado, etcétera. Podemos asignarle bhakti. A todo tenemos que asignarle bhakti. Entonces, Sravanam, Kirtanam, Vishnu, eso es bhakti inherente, eso está ahí. Pero hay otras cosas que no son tan así, como por ejemplo, lavarse las manos, dice Tripurari Maharaj, uno se lava las manos. ¿Eso es bhakti? Entonces, en un sentido no, pero uno le puede asignar bhakti. Me voy a lavar las manos porque le voy a cocinar al Señor Supremo. Se transforma todo. Voy a escuchar a mi esposa, voy a practicar bhakti. Voy a escuchar a mi esposo, voy a hacer el ejercicio de saber escucharlo, de contener mis impulsos iracundos que a veces uno tiene, toda esa ira, todo ese egoísmo, toda esa envidia, toda esa arrogancia. Eso en algún momento se manifiesta. Pero como soy un practicante del bhakti, quiero avanzar en el bhakti, yo voy a respirar profundo y voy a escuchar. Si no puedo escuchar, en ese momento me retiro un ratito, permiso, respiro, canto una ronda y después cuando bajo de mi pasión, de mi ignorancia, ahí vuelvo y trato de escuchar. Esas son pequeñas consideraciones que se pueden dar o practicar en el momento de interactuar frente a situaciones complicadas dentro de la relación pareja. ¿Estamos? Sí, estamos. Bueno, me despido de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias por escuchar. Muchas gracias por darme esta oportunidad de repetir estos preceptos que yo los he escuchado de los sabios, de los devotos. No son cosas propias mías, sino que son cosas que he tomado de esta gracia divina y estamos luchando por tratar de practicarla y transmitirla. Hare Krishna, Hari Bolo.
Sila Guruvaya Tulananda ki jai, Sila Prabhupada ki jai. Gracias, muchas gracias, Haribol. Hare Krishna. Jai Prabhu Rasaraj, reverencias, muchas gracias por todo. Saludos desde México por parte mía y de mi esposo, H. Interrupadas, la madre Balavi Gopi. Jai, Haribol, Madre Balavi, Gopi, Hare Krishna, México, ki jai. Yay. Tuve 2 veces en México, pero hace muchos años. Bonito. Bonito los devotos. Siempre que hay devotos es bonito, pero si no. Hare Krishna. ¿Tu madre? Jai Prabhu Govinda Vilas ki. Yay. Muchísimas gracias a todos por su participación. Cualquier cosa a través del equipo de comunicaciones Prabhu Rasaraj pueden estar en contacto. Muchas gracias. Hare Krishna.